toca el siguiente libro, que es Ruth, una historia hermosa, ¿sí? Pero antes de eso, me gustaría que hiciéramos otro repaso, ¿cierto?, del Antiguo Testamento en general y situarnos dentro de estos libros históricos. ¿Dónde está, cierto, dentro de todo el panorama del Antiguo Testamento? Esto está dentro de, ¿cierto?, dentro de las eras. ¿Recuerdan que hemos estudiado las eras del Antiguo Testamento? ¿Cuáles son esas 5 eras? Lo tienen ahí en su material. La primera, formación. ¿Recuerdan? La primera era de la formación. La segunda, te saltaste una. La teocracia. Y ahora viene la monarquía. Monarquía porque ahí se establece, ¿cierto?, el rey. De ahí, ¿cierto?, Saúl y David, ¿cierto?, el primer rey de la línea de, ¿cierto?, del Señor Jesús. Después de la monarquía viene el exilio. Eso todavía no lo estamos viendo. El tiempo de la monarquía tampoco. Y después del exilio viene la restauración. Entonces ahí están, ¿cierto? Ahí está el tiempo, ahí están las 5 eras. ¿Y dónde está Jueces y Ruth? ¿Dónde está Ruth ahí? ¿En qué parte estamos? ¿Qué me puede decir? ¿Está en la teocracia? ¿Sí? Muy bien, ¿sí? Ahí está el libro de Ruth. Ahí está la historia. Entonces está entre el año 1375 y el 1040 antes de Cristo. ¿Ya? Bien, sigamos avanzando. Entonces, también aprendimos un poco de Jueces. Interesante libro. Y también, en un sentido, cuando uno lee ese libro, hay un poco como de... Tiene un tono un poco medio depresivo el libro. Por la constante, ¿cierto? Por el constante deterioro moral que tenía el pueblo, como muestra, ¿cierto?, la imagen. A medida que pasaba el tiempo, había un deterioro continuo, ¿sí? Continuo a través del tiempo. Pasaron años, el pastor nos contaba años con este deterioro moral, deterioro en el Señor, ¿cierto? Los israelitas en ese tiempo, cada vez que pasaba el tiempo, ¿cierto?, más se apartaban del Señor, su corazón se alejaba del Dios eterno, del Dios de Israel, ¿cierto?, de Jehová de los ejércitos, y el pueblo se iba en pos de dioses ajenos, dioses de esos lugares. Entonces empezó este deterioro moral. El pueblo en general estaba en una bancarrota espiritual delante del Señor. Y en ese contexto de un deterioro continuo, aparece la historia de Ruth. Entre medio de todo este deterioro, ¿cierto?, en medio de toda esta bancarrota, como les dije, espiritual, aquí está el libro de Ruth. Pero es un contraste. Aquí vemos como todo gris. De repente se ven destellos de luces cuando aparecía un juez, ¿cierto?, y levantaba al pueblo y hacía recordar que Jehová, ¿cierto?, lo estaba sacando de ese lugar terrible, pero ellos volvían a caer, se olvidaban de lo que el Señor estaba haciendo. Y así cíclicamente subía y bajaba el pueblo. Y el pastor nos recordaba que eso se parecía mucho a nuestra vida. Nuestra vida muchas veces pasa por altos, pero después nos olvidábamos de que el Señor es todo lo que hizo por nosotros y volvíamos a caer, ¿cierto? Y el Señor nos tenía que de alguna manera tomar y llevarnos de nuevo hacia arriba. Es lo mismo. Nosotros en la enseñanza anterior notábamos eso, que nuestra vida se parece mucho a la vida de los israelitas. Entonces, en ese contexto está el libro de Ruth, esta hermosa historia. Aquí ya no es gris, ¿sí? No es oscura esta historia, no es deprimente, sino que está llena de esperanza y de compromiso y fidelidad a Dios. Entonces, por eso, hermanos, vamos ahora a una introducción, ¿sí? Vamos a una introducción. Bueno, en el libro de Ruth está en el canon español,
Sí, ahí está, ¿cierto? Está... Ah, me equivoqué. Bueno, aquí no es Proverbios. El primero. A ver. Ahí tengo un error. Ya, es Josué. A eso bórrenlo. Es Josué. Después viene Jueces, ¿cierto? Y después viene Ruth. Entonces, dice, paradójicamente, en medio de este contexto, aparece un ejemplo de una mujer, dice ahí, perteneciente a una nación enemiga, a los moabitas. Era una mujer moabita, una mujer de una nación que no debía estar ahí, pero estaba ahí. Y esta mujer, ¿cierto?, hace un contraste con todo lo que el pueblo estaba viviendo. Dice ahí que es un ejemplo de una mujer virtuosa. Entonces ahí se genera ese contraste, ¿cierto? Una mujer extranjera que estaba viviendo piadosamente delante de Jehová. Y en ese contexto, Jueces estaba haciendo todo lo contrario. Los israelitas en el tiempo de Jueces, todo lo contrario. Estaban viviendo israelitas que conocían al Señor, viviendo como un extranjero. ¿Cierto? Qué terrible. Es como nosotros, siendo cristianos, empecemos a vivir como el mundo. Eso estaba pasando con los israelitas en el tiempo de Jueces. Y si miramos, por ejemplo, al mundo, una mujer que está viviendo mejor que un cristiano. Eso es el contraste, un contraste notorio. Y en el canon hebreo también aparece ahí algo interesante a recalcar. Aparece ahí, ¿cierto? En el orden hebreo están los libros poéticos, está Proverbios, Job, Cantar de los Cantares y aparece Ruth entre medio, ¿sí? En el orden del canon hebreo. Entonces, dice ahí, puesto que es posicionado después de Proverbios, dando a entender, dice ahí, que el ejemplo por excelencia es la mujer virtuosa de Ruth. ¿Cómo termina Proverbios? Con la mujer virtuosa. Capítulo 31, ¿cierto? El Señor en su providencia exalta, ¿cierto? Exalta a la mujer virtuosa en el capítulo 31 y después de eso aparece Ruth como un ejemplo, ¿cierto? De una mujer virtuosa. Muy bien. Entonces, ahí dice, para que nosotros vayamos, ¿cierto?, entrando en el libro, vamos a leer harto de la Biblia, con el deseo de que el Señor hable, ¿cierto?, a nuestra vida. Entonces, acompáñenme a orar para comenzar. Señor, le damos gracias por este tiempo que vamos a tener con su palabra y en específico con el libro de Ruth. Señor, le ruego que usted use mis palabras para comunicar lo que dice su palabra, para comunicar, Señor, lo que dice sus enseñanzas. Le rogamos que usted hable a nuestra vida por este ejemplo hermoso de esta mujer, Ruth, y de los otros personajes que aparecen en la narración. Le damos gracias, Señor, por este tiempo que vamos a tener y le rogamos su ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces este es un libro encantador, ¿sí? A nivel literario. Es un agrado leer Ruth. Cuando ustedes lean Ruth o si lo han leído se van a dar cuenta de que es de verdad un agrado. Parte de una manera trágica, ¿cierto? Y pasa por un camino hacia la esperanza, y hacia la luz en un sentido. Entonces, dice ahí también, es temático, tiene temas interesantes. Vamos a ver cuáles son esos temas. Y también tiene partes teológicas. Interesante también eso. Así que vamos con el estudio del libro de Ruth. Vamos a ver la paternidad, es decir, la autoría del libro, las fechas del libro aproximadas, ¿cierto?, de cuándo se escribió Ruth, el propósito del libro, tema de Ruth, tema principal, datos claves, algunos datos claves, el bosquejo y el relato, y aquí vamos a estar un buen rato, y aplicaciones finales y enseñanzas finales. Entonces vamos con la paternidad. ¿Qué es la paternidad? ¿Quién es el escritor? Bueno, el escritor
podríamos llegar a la conclusión, ¿cierto? Como al igual que Jueces, es un libro con un escritor desconocido. Porque el libro no nos dice quién lo escribió, Ruth. No nos dice, yo lo escribí, sí. No hay evidencia interna de que tengamos a una persona que está escribiendo. Ruth tampoco lo escribió. Pero sí hay algunos candidatos. El primero podría ser Salomón, ¿sí? Y el segundo es Samuel. Muchos estudiosos, ¿cierto?, de esto del Antiguo Testamento atribuyen a Samuel como escritor. Si fuese así, ¿sí? Si fuese Samuel, este libro estaría escrito aproximadamente en el año 1000 antes de Cristo. Entonces ahí está, ¿cierto?, un pequeño, ¿cierto?, gráfico de alguna forma. Entonces ahí está el libro de Jueces. No sé si ustedes lo pueden ver, ¿cierto? Un cuadro pequeño, un círculo pequeño, que está entre Josué y David, y Salomón después, ¿cierto? Entonces, la historia de David viene después de Jueces, después de Ruth. Entonces, posiblemente los escritores fueron posterior, ¿sí? En ese caso, Samuel es como el candidato que más se acerca, pero no hay seguridad, por eso se dice que es desconocido, ¿sí? Por ahora. Yo creo que cuando estemos con el Señor le vamos a preguntar, ¿cierto? Bien. Propósito del libro. ¿Qué nos quiere? ¿Cuál es el propósito del Señor, ¿cierto?, de dejarnos el libro acá? Es para exaltar, para mostrar la fidelidad y el compromiso tanto familiar y como para Dios. Un compromiso y una fidelidad familiar y también para el Señor. Este libro muestra que a pesar de que casi la totalidad del pueblo estaba sumido en una apostasía, ¿cierto? Recuerden, Jueces estaba altos y bajos, ¿cierto? Iban en pos de dioses ajenos, como dice, ¿cierto?, con esas mismas palabras en el libro. Habían israelitas que sí estaban dispuestos a amar a Dios. Habían israelitas en ese tiempo dispuestos a obedecerle. Y eso quiere mostrar el libro de Ruth. No era todo negro, ¿sí?, sino que también habían israelitas. Vemos a una extranjera que decide amar al Señor, decide tener un compromiso por Dios, y también a un hombre, en este caso Boz, que también decide obedecer al Señor y tener un compromiso con Él. Los temas. El tema principal, compromiso y fidelidad. Que no se nos olvide. Si alguien nos pregunta cuál es el tema de Ruth, compromiso. La palabra compromiso no aparece, obviamente no aparece en el relato, pero se observa el compromiso de estas personas unas a otras, delante de Dios. No quiero darles luces todavía del relato porque lo vamos a leer, pero sí hay un compromiso y una fidelidad a Dios, ¿sí?, aún en medio de esta corrupción que había en el contexto que estaba ahí, una corrupción generalizada. Entonces, recuerdo al pastor Cristian cuando nos comentaba la semana antepasada, nos decía que incluso los cristianos estamos rodeados, ¿cierto?, por un mundo que nos llevará a abandonar, ¿cierto?, y a tirar todo al suelo, incluso a pisotearlo. Todo lo que hemos en un sentido ganado, recibido del Señor, el mundo va a querer que nosotros lo tiremos al piso y lo pisoteemos. Eso estaba pasando en ese tiempo. El contexto era contrario a una vida de compromiso. Y en este caso igual, no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia en el 2023 que en esos años antes de Cristo. No hay mucha diferencia. El mundo y Satanás siguen siendo igual de implacables contra los seguidores de Dios, contra los cristianos. Personajes claves. Más que personajes, personas claves. Personas claves en el relato. Primero, Ruth, ¿sí? Una moabita comprometida a cuidar a su suegra. Y esta suegra se llamaba Noemí, ¿sí? Una viuda israelita.
y al parecer que conocía un poco, ¿cierto?, de las costumbres, vivía dentro de Israel, conocía las costumbres y conocía la palabra de Dios. Y vos, un agricultor, un hombre temeroso de Dios, de su ley y de dar buen testimonio a las personas. Ahí están las personas claves del relato. Entonces vamos entonces entendiendo la panorámica del relato. Tenemos un contexto contrario. Tenemos 3 personajes que quieren agradar al Señor con un compromiso y fidelidad a Dios. Y ahora viene un poco de la geografía en el libro. Bueno, ahí está Belén, ¿sí? ¿Conocen a Belén? No, Belén. Belén, ¿cierto? Está muy cerca de Jerusalén, eso es Israel, y al lado, ¿cierto?, estaba Moab. La historia comienza cuando Elimelec y Noemí viajan a Moab, porque en ese tiempo en Israel y principalmente en Belén había una hambruna. Y ellos por necesidad salen de Israel y se van a Moab para buscar nuevos horizontes. Pero les va mal, ¿sí? Pero fíjense la cantidad de kilómetros que hay ahí. Ahí después vamos a decir cuántos kilómetros hay, pero son muchos, atravesando montes muy altos, ríos, y todo eso se hacía a pie. Entonces, la necesidad era mucha para que ellos tuvieran que viajar tantos kilómetros a Moab. Y ahí comienza la historia. Y ahí comienza el relato. Y por eso quiero ahora comentarles el bosquejo y el relato bíblico. Primero, el capítulo 1 nos habla de una decisión, ¿cierto?, de Ruth de seguir a Noemí. Ustedes pueden verlo ahí en sus apuntes también, ahí están, son todos los mismos. La decisión de Ruth de seguir a su suegra. Después, la disposición de Ruth para con Noemí, ¿sí? Tercero, la demanda de Ruth con Boaz. Y cuarto, la determinación de Boaz con Ruth. Boaz con Ruth. Entonces vamos capítulo a capítulo. Acompáñenme ahora en sus Biblias. Vamos a viajar por este libro lo más rápido posible y también lo más detallado posible. Voy a poner mi cronómetro aquí. Aquí voy a calibrar mi cronómetro para no pasarme. Vamos entonces. Primero la decisión de Ruth de seguir a Noemí. Vamos con el capítulo 1. Acompáñenme ahí. Le voy a pedir ayuda a algunos hermanos en la lectura, así que atentos ahí los hermanos. Pero comienzo yo, vamos al versículo 1. La familia, ¿cierto? Una familia israelita en tierra de Moab. Versículo 1, capítulo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. Entonces allí parte la historia. Esta familia sale de Israel y va a Moab, una tierra extraña para ellos, distinta, otras costumbres, otros dioses. Se van a enfrentar a algo contrario a lo que ellos estaban viviendo. Qué difícil decisión. El libro no nos dice por qué no aguantaron allá, sino que se vieron obligados, nomás dice. Dice ahí un inicio marcado por tragedia, la muerte de Elimelec, ¿cierto? Este hombre. También muere Mahalón, que resultaba ser el esposo de Ruth, y Kelión, el esposo de Orfa. Y desencadenan, ¿cierto?, la historia que está marcada por compromiso y fidelidad. Miren, vamos al versículo 3. Dice, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Pasaron 10 años y murieron estos 2 hombres, los hijos de Elimelec. Versículo 5, y murieron también los 2, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada
de sus 2 hijos y de su marido. Qué triste, ¿es cierto? Esta historia hermosa, como les comentaba, la historia de esperanza comienza con una tragedia. Parte con llamémosle esta teleserie, parte triste, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Noemí? Dice, después de un tiempo, Noemí se levanta. Me imagino después de llorar, después de pasar un tiempo de luto. Dice el versículo 6, entonces se levantó. Entonces ella se paró, ¿cierto? Tomó una decisión y dijo, yo voy a volver a mi tierra, a Belén. Entonces, dice ahí, Noemí decide volver a Judá sola, a Belén. Ella quiere volver sola, no quiere arrastrar de nuevo, ¿cierto? A sus nueras. Y ella quiere ir sola. Pero ¿qué pasa acá? Sus nueras no quieren ir. Perdón, quieren acompañarla. Entonces, dice ahí versículo 14, acompáñenme. Dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y aquí vemos que Ruth de nuevo le insiste, anda Ruth, anda a la casa de tus padres, haz tu vida de nuevo, rehace tu vida. Pero Ruth dice ahí, versículo 16, entonces respondió Ruth, no me ruegues que te deje. Y este es uno de los versículos más hermosos, ¿cierto?, que se han leído, ¿cierto? Por eso aquí esta es una narrativa muy linda, ¿sí? Hay muchas palabras hermosas que se dicen hacia otra persona, en este caso hacia su suegra. De aquí vemos una actitud, ¿cierto?, de una mujer virtuosa, que a pesar de la tragedia que estaban viviendo, ella decide seguir a su suegra. Entonces Ruth dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Entonces ya no había cómo, ¿cierto?, para Noemí sacársela de encima. Me tendrías que matar. Entonces, Ruth, ¿cierto?, y Noemí viajan a Belén. Dice, llegaron a Belén de Judá en tiempo de la siega de la cebada. Aquí viajaron aproximadamente 160 kilómetros, desde el lugar que les mostré, ¿cierto?, en la geografía, atravesando, ¿cierto?, por un monte, el monte Nebo que está hacia arriba, hacia el norte, son aproximadamente 160 kilómetros, caminando. Y el monte tenía como un kilómetro y medio de alto, entonces tenían que subirlo caminando. Entonces, sí había una determinación en Ruth de seguir a su suegra por amor a ella, ¿cierto? Vamos, entonces, versículo 22 dice ahí, así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Bueno, ahí había recursos, ya no había hambre. Cuando hay tiempo de siega hay recursos, hay comida, hay forma de alimentarse. Y el Señor ocupa ese tiempo para continuar el relato. Capítulo 2. Acompáñenme al capítulo 2. Aquí observamos, ¿cierto?, el compromiso que Ruth tiene de sustentar a su suegra. Las mujeres, viudas en ese tiempo eran personas que eran en un sentido maltratadas socialmente, eran desamparadas. La verdad, para la sociedad y para el momento, eran personas que no servían mucho, no tenían fuerza,
No podían trabajar, pero no rendían tanto como una persona joven como Ruth. Entonces aquí vemos el compromiso en el versículo 2 del capítulo 2. Dice ahí, y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo, a recoger espigas, en pos de aquel cuyos ojos hallare gracia. Y ella me respondió, ve, hija mía. Entonces ahí vemos un compromiso, ¿sí?, de Ruth, de sustentar, en un sentido de cuidar a su suegra. Otra actitud de una mujer virtuosa, de trabajar, de ser una persona trabajadora. Y aquí, es cierto, aparece en escena este hombre, un agricultor, ¿cierto?, dueño de estas espigas que estaban ahí. Dice ahí, vos se interesa por Ruth, apenas la conoce. Aparentemente, dice ahí en esos versículos, vamos a leer esos versículos, se enamora, ¿cierto?, de ella y le llama la atención debido a la piedad demostrada. Cuando ellas llegaron a Belén, todo el pueblo supo que ella llegó, porque la reconocieron. Ahí llegó, ¿cierto?, la que perdió a su esposo y a sus hijos. Hablando de Noemí, ¿cierto? Dice ahí el versículo 8. Acompáñenme, por favor. Dice ahí, entonces vos dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Entonces aquí se ve un interés, ¿cierto?, de vos hacia Ruth. Él da el primer paso, para que sepan. Aquí está dando, ¿cierto?, el primer paso de estar ahí, de presentarle ayuda, porque ella estaba dando buen testimonio de sustentar a su suegra. Dice ahí, mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe agua que sacan los criados. Entonces ahí estamos viendo cómo, ¿cierto?, vos la atiende bien, ¿sí? Versículo 15, de que también otro pasaje, ¿cierto?, donde se ve la consideración de vos. Versículo 15, capítulo 2. Luego se levantó para espigar, y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y la dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Entonces, ella estaba trabajando, ¿cierto?, y vos la estaba ayudando para que ella llevara más comida a su casa. Entonces vemos también la disposición de vos en ayudarle. Bien. Después, dice, sigamos avanzando con el relato. Después de espigar una gran cantidad dice ahí, y de granar, regresa a la casa de su suegra con aproximadamente unos 15 kilos de grano. Harto, ¿cierto? Es una cantidad insólita para un día de trabajo. Una persona normal no podría llegar con tanto grano de trabajar. Y llega a la casa, ¿cierto?, donde estaba Noemí, y le cuenta todo lo sucedido. Cómo vos la había tratado tan bien, cómo vos la ayudó, ¿cierto?, y cómo ella pudo recoger tanto. Y aquí, ¿cierto?, aparece, y Noemí dice, salta de alegría, ¿sí? En el versículo 20, vamos a leer el versículo 20. ¿Sí? Salta de alegría y dice ahí, visualizando ya una boda entre ambos. En un sentido, se estaba adelantando. Ella visualizó todo. Este es un hombre pariente cercano. Leamos ahí el versículo 20. Dice, y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después dijo a Noemí, nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que puede redimirnos. Cuando la palabra, ahí está usando la palabra, ¿cierto?, redimirnos, es protegernos, es cobijarnos, es ayudarnos en un sentido. Y Noemí sabía de qué se trataba todo eso. Noemí también sabía de qué se trataba con Ruth. Por eso ella estaba pensando que se trataba ya de un matrimonio entre ambos. Y el capítulo 3, vamos al capítulo 3 ahora, nos explica todo eso, nos aclara todo
todo lo que estaba pasando por la cabeza de Noemí. Capítulo 3. No le he hecho leer a ningún hermano. Ya, vamos a pedirle al hermano Enrique. Hermano Enrique, por favor, ¿puede ayudarme con la lectura de capítulo 3, versículo del 1 al 4? Por favor, hermano. Muchas gracias, hermano. Entonces ahí está, ese es el plan, ¿cierto? El plan que tenía Noemí para con su nuera. Que vaya, ¿cierto?, donde este hombre piadoso y que hiciera este acto, ¿cierto?, de levantar, ¿cierto?, la ropa de sus pies, que para que él despertara en un sentido, y ella se acueste ahí. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento? Era parte de una tradición, que cubrir, ¿cierto?, con el manto, como le dijo, ¿sí? Dice ahí, descubrirás sus pies y te acostarás allí y te dirá lo que has de hacer. Después dice, miren el versículo 9, dice ahí, entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Dice, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano, un pariente del Redentor. ¿Qué le estaba diciendo ahí en la tradición de aquel tiempo? Le estaba pidiendo que la redima. Ayúdame. Tú eres, en un sentido, ella estaba cobrando un derecho de aquel tiempo. De decirle, miren, somos parientes cercanos, tú me puedes ayudar. En otro sentido, como dice también otra versión aquí, se lo puede leer, otra versión de la Biblia, dice, yo soy Ruth, dice, su humilde servidora. Usted es familiar mío y de mi suegra. Las dos necesitamos que usted nos proteja, nos redima. Dice acá, esto es una paráfrasis, quiero pedirle que se case conmigo. Noemí sabía, ¿sí? Noemí y Ruth sabían que cuando ella hiciera a cabo este plan, iba a lograr que él se case con ella. Eso significaba la redención ahí, redimirnos. Entonces, ¿y qué responde vos? Dice sí, no, espera, o se casan al tiro. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué haría un hombre íntegro en el Señor? ¿Qué haría? ¿Tiene ahí a la mujer lista y dispuesta? ¿Qué haría un hombre íntegro? Un hombre que sabe, que conoce la Escritura. Y aquí tenemos a un hombre que conoce y sabe de las cosas del Señor. Versículos 12 y 13. Aquí está la respuesta de vos. Dice, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Dice ahí, versículo 12. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Es la respuesta que esperaba tal vez Ruth, ¿cierto? Tal vez no. Porque ella no sabía que había un pariente, ¿cierto? El relato no nos dice, ¿cierto? Pero él quiere asegurarse de que está agradando al Señor. Él quiere asegurarse que no hay nadie entre ella y él para redimir, para casarse con ella en un sentido. Vamos ahora con el capítulo 4.
Bueno, en el entonces, Ruth corre donde Noemí y le cuenta todo. Le cuenta la copucha. Y aquí la determinación de Boaz con Ruth. Aquí ya el desenlace. Vamos con los primeros 3 versículos. Dice ese mismo día, ¿sí? Eso hablaba Noemí con Ruth. Él no va a descansar hasta que esto se cumpla hoy día. Hoy día yo zanjo todo esto. Y aquí vemos la actitud de Boaz. Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado. Ese pariente que es más próximo que él. Y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad, tomó testigos, ¿sí? Y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo el pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Versículo 4, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Si no quieres redimir, decláramelo, para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, terriblemente dijo, yo redimiré. Entonces la historia de amor estaba un poquito fracasando, ¿cierto? Teníamos a Boaz y en un sentido ilusionado porque él fue el mismo día corriendo a buscar, ¿cierto? A zanjar todo este plan, ¿cierto? Para quedarse con Ruth. Entonces, ahí se le detiene el corazón, me imagino a Boaz, ¿cierto? ¡Oh! Pero la historia continúa. Dice, el pariente más próximo declina, ¿sí? Miren, vamos al versículo 13. No es el 13, un poquito más atrás. Ya, versículo 5, sigamos el versículo 5. Dice, entonces replicó Boaz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita. Entonces aquí está el argumento de Boaz. Boaz no se quiso rendir. Ocupó la última as, ¿cierto?, bajo la manga, que era Noemí, ¿cierto? No eran solo las tierras con las que él se podía quedar, sino que era esta mujer virtuosa, esta mujer que se preocupaba por las demás personas, que tenía un compromiso con su suegra y con Dios. Para él, ella valía más. Entonces dijo, y el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y aquí el pariente dice, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí. No sé que dañe mi heredad. Redime tú, usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Ahí está, ¿cierto? Entonces la historia cambia de nuevo. Cambia de nuevo y aquí tenemos a un Boaz contento, ¿sí? Y en el versículo 13 nos saltamos, ¿cierto?, ese relato, ustedes lo pueden leer, no quiero echarle a perder ese relato que ustedes pueden tener con el Señor, ¿cierto? Pero vamos al versículo 13. Boaz dice ahí, pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Entonces ahí está, ¿cierto?, el compromiso de Boaz, ¿cierto?, con Ruth, ahí me faltó ponerlo, y con el pueblo, y con la ley. Miren el versículo 11, dice, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata,
y seas de renombre en Belén. En un sentido estaba tomando favor con el pueblo también con esta decisión de redimir a estas dos mujeres, pero de antes pedirle permiso al pariente más próximo. Y Boz y Ruth se casan. Tienen un hijo. Y ese hijo se llama Obed. Es abuelo de David, el rey de Israel, del cual desciende nuestro Señor Jesucristo. Entonces sí es muy importante esta historia de Ruth, porque de ahí, ¿cierto?, se aclara, es un eslabón. Si no estuviese el libro de Ruth, es como que faltara un engranaje dentro de toda la mecánica que el Señor ha creado, o una pieza, ¿cierto?, de un puzzle. No entenderíamos quizá esa parte. Y dice ahí, versículo 22, Obed engendró a Esaí, y Esaí engendró a David. Y como nosotros sabemos, nuestro Señor Jesús desciende, ¿cierto?, de ese linaje de David, el rey. Porque Jesús es el rey, ¿cierto?, de todos nosotros. Y así termina la historia. ¿Sí? Comienza con una historia trágica, triste, oscura en algún momento, pero el Señor, por su gracia, la cambia. Bien, aplicaciones y enseñanzas. Primero, aún en tiempos de extremo pecado e inmoralidad, eso es lo que estaba viviendo ahí en ese tiempo Israel, Belén, el Señor nos deja un relato hermoso de cómo una moabita, ¿cierto?, por un compromiso inquebrantable, ¿sí? Ella tenía un compromiso inquebrantable, dijo, si aunque me muera, cuando me muera no nos podremos separar, la única manera. Con su suegra decide cuidarla, como dice ahí, hasta la muerte. Esto es un ejemplo para nosotros también, ¿sí?, de poner compromisos con el Señor. Cuando nosotros ponemos compromisos con el Señor, esas cosas tienen que ser inquebrantables. No debe haber nada que se escape, ¿cierto?, de ese compromiso puesto con el Señor. Nada nos debe declinar, nada nos debe hacer botar, como decíamos al principio, al piso todo lo que hemos ganado con el Señor. Ella no lo hizo. Vos, ¿cierto?, un redentor amoroso y fiel, ¿sí? Y ahí aparece un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Es una figura, ¿sí? Dice que viendo la pobreza física y espiritual de una extranjera, dice, decide amarla y protegerla, dándole todo lo que él tenía, haciéndola su mujer y teniendo favor con el pueblo. ¿No se parece un poco, ¿cierto?, a nuestro estado? Pobre espiritual antes de conocerle. Débiles espirituales, como dice Romanos 5. Cuando éramos débiles, ¿cierto?, Él vino a darnos, ¿cierto?, vida, a darnos todo lo que nosotros tenemos ahora. Cantábamos, como decía cuando estábamos cantando estas alabanzas, bendiciones tremendas tenemos. La bendición más grande que tenemos es nuestro Señor Jesús. Y debemos vivir todos los días abrazándole. Nuestro Señor Jesús, dice ahí, nos ha redimido de nuestro pobre estado de pecado, sabiendo Él que nosotros estábamos muertos en pecados, en una pobreza extrema, ¿cierto? Él decidió salvarnos y darnos una nueva posición delante de Él. Ahora esta mujer, ¿cierto?, moabita, Ruth, pasó a tener otra, ¿cierto?, posición. Y de la misma manera nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesús, tenemos otra posición. Él nos hace valiosos a nosotros. Solo nosotros debemos arrepentirnos de ese pobre estado en el que vivimos. Pecamos, sí, de muchas maneras. Pero el Señor mismo, ¿cierto?, se dio por nosotros. Él hizo todo el trabajo por nosotros. ¿Sí? ¿Le gustó la historia de Ruth? Hermosa historia de Ruth. Está ahí, gracias al Señor porque está ese libro ahí. Bien, creo que estoy en la hora.
Oremos entonces. Señor, le damos gracias por este tiempo que nos ha dado con su palabra. Señor, le damos gracias por este relato que está ahí en el libro de Ruth. Gracias por los detalles que usted ha puesto. Gracias por las personas que están ahí y que vivieron y que fueron y son ejemplo para nuestras vidas. Y Señor, le damos gracias porque de la misma manera que usted nos muestra que vos redimió, ¿cierto?, a Ruth y a Noemí, usted también nos compró, nos dio, nos redimió, nos dio otra posición, Señor, delante de usted. Y le damos gracias. Gracias por su gracia, gracias por su amor que no merecíamos. Le damos muchas gracias por estos tiempos que hemos tenido para estudiar el Antiguo Testamento. Le damos muchas gracias porque ahí está, ¿cierto?, el fundamento de lo que nosotros creemos. Le damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.